Pleno ordinario del mes de septiembre. Comenzamos con el punto primero, dictamen sobre aprobación de la modificación de varias fichas de la relación de puestos de trabajo. Sí. Por este ayuntamiento se ha procedido al estudio de la relación de puestos de trabajo, comprobando la necesidad y conveniencia de la actualización de dicho documento en cuanto a determinados puestos. Los puestos son los siguientes: AANG, POL 002F, Policía Local, 003F, 004F, 005F, 006F, 007F, 008F, 009F, 0010F, 0011F, todos de Policía Local, y el 012F de Oficial de Policía Local. Teniendo en cuenta la descripción del puesto de trabajo, el acta de calificación del puesto y el estudio económico, documentos todos ellos que se acompañan a la presente propuesta, y a la vista del informe de intervención elaborado por la secretaria interventora, en virtud de las facultades que la Ley 7 de 1985 de base del régimen local me confiere, se eleva al Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa la siguiente propuesta. Primero, aprobación de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo para la modificación de dichas fichas relativa a los puestos citados en el factor jornada. Segundo, notifíquese la presente resolución a los interesados, así como a las áreas de personal y tesorería a los debidos efectos. Esta propuesta lo que pretende digamos, regular o situar en el lugar que le corresponde al factor de la jornada dentro de la relación de puestos de trabajo de los efectivos de la Policía Local, que actualmente en su jornada tienen reconocido las mañanas y las tardes, pero no la realización de su labor los días festivos y las noches. Entonces, como evidentemente la labor policial se desarrolla los 365 días del año, incluidos festivos, y también durante jornadas de diferentes segmentos de la noche, pues es simplemente regularizar y poner la situación, o en este caso el valor de su aspecto de la jornada, de su relación de puestos de trabajo, en el valor que le corresponde en función de la labor que realizan alguien. Tiene la palabra el Partido Popular, si quiere intervenir. Buenos días a todos. Nuestro voto va a ser favorable. En este caso el del Partido Socialista también, por tanto entiendo que por unanimidad aprobamos el punto. Pasamos por tanto al punto segundo. Dictamen sobre aprobación de cambios del plan de seguridad y salvamento para adaptarlo a las recomendaciones realizadas tras su homologación por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. En relación a lo establecido en la disposición transitoria segunda del Decreto Ley 12/2020 de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo y otras complementarias ante la situación generada por el coronavirus COVID-19, los ayuntamientos deberán elaborar, aprobar e iniciar el trámite para la homologación por la Comisión de Protección Civil de Andalucía de los planes de seguridad y salvamento, en el plazo máximo de un año a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto ley. Vistas las actuaciones contenidas en el expediente administrativo, se elaboró el plan de seguridad y salvamento que aprobó el Pleno de la Corporación el 29 de abril de 2021, solicitando la homologación del mismo por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Con fecha 30 de septiembre de 2021, con entrada 4.245,
Se recibe certificado de aprobación de la homologación del Plan de Seguridad y Salvamento por la Comisión de Protección Civil de 25 de junio de 2021. En dicho escrito se nos hacían algunas recomendaciones que hemos procedido a incluir en el plan y sometemos a aprobación para su remisión a la Comisión de Protección Civil. El artículo 7.6 del Decreto Ley 12/2020 de 11 de mayo establece que el Plan de Seguridad y Salvamento deberá mantenerse permanentemente actualizado. En todo caso, será objeto de una actualización anual y de una revisión periódica cada 3 años. Tanto el plan resultante de la actualización como de la revisión deberá ser remitido a la Consejería competente en materia de protección civil, al objeto de mantener actualizado el Catálogo General de Playas de Andalucía. En su virtud y de conformidad con las facultades que me confiere la ley, procede su aprobación plenaria previo dictamen de la Comisión Informativa conforme a la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la actualización anual del Plan de Seguridad y Salvamento de las playas de Algarrobo, con los cambios realizados en septiembre del 2022. Y segundo, remitir la actualización del Plan de Seguridad y Salvamento a la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, competente en materia de protección civil. También, en este caso, la propuesta ya así lo describe. El Ayuntamiento ya realizó la aprobación de este plan de seguridad y salvamento, fue homologado por la Comisión de Protección Civil, pero en esa homologación venía con algunas recomendaciones de modificaciones que había que realizar en el plan y entonces lo que se ha hecho ha sido atender a esas recomendaciones, hacer esos cambios, pero como también se dice aquí, se necesita o hay que realizar una revisión anual, pues se ha aprovechado también para someter el mismo documento a análisis por parte de los técnicos que llevan el tema de salvamento y seguridad de las playas y hacer otra serie de modificaciones que también eran necesarias y ya aprovechar y hacer la aprobación de la actualización del plan de seguridad y ya por ende pues también realizar las modificaciones que nos habían hecho, las recomendaciones que se nos había hecho desde la Junta de Andalucía. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí. Nosotros estamos de acuerdo. Evidentemente el Partido Socialista también va a votar a favor, entonces por unanimidad aprobamos el punto y pasamos al punto tercero, dictamen sobre aprobación inicial del Plan Municipal contra el Cambio Climático. El cambio climático es considerado en la actualidad uno de los mayores retos globales para la humanidad. Por ello, la concienciación de los organismos internacionales y nacionales sobre la necesidad de tomar medidas para frenar y paliar el fenómeno del cambio climático es cada vez más notoria, siendo la Unión Europea la principal unidad geopolítica que ha tomado el liderazgo para luchar contra este problema tan importante. Andalucía, como región involucrada en la lucha contra el cambio climático, ha seguido la estela marcada a nivel europeo y nacional y en este ámbito aprobó en el año 2018 la Ley 8/2018 de 8 de octubre de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Finalmente, a nivel local, se considera que los municipios desempeñan un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático, al estar las autoridades locales en una posición idónea para satisfacer las necesidades ciudadanas y preservar los bienes públicos, incorporar los distintos aspectos de la energía sostenible a los objetivos generales del desarrollo local y permitir a la ciudadanía el acceso a fuentes de energía seguras, sostenibles y asequibles. Su proximidad a la ciudadanía y su papel como proveedores y reguladores de servicios esenciales como la movilidad, la gestión de residuos, la edificación, etc., los convierten en agentes insoslayables en la implementación de cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático
incluida aquella que aborde cambios de paradigmas de consumo individual como los requeridos para lograr los objetivos en materia de clima y sostenibilidad. Además, desde un punto de vista cuantitativo, los municipios concentran la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la población y de los riesgos asociados al cambio climático. El Ayuntamiento de Algarrobo, en su compromiso por la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente de la localidad, pone en marcha este plan municipal contra el cambio climático, capaz de conseguir establecer una estrategia clara de adaptación y mitigación del cambio climático, avanzando hacia una administración sostenible, que reduzca en la medida de lo posible las emisiones y que cumpla con los objetivos marcados en la Agenda 2030 ODS. El Plan Municipal contra el Cambio Climático contempla el desarrollo de actuaciones a nivel municipal, siempre dentro de las competencias propias de la autoridad local. Estas actuaciones se concentran en medidas dirigidas a la reducción de emisiones de GI, el ahorro de consumo de energía y el fomento de las energías renovables, así como acciones de adaptación en respuesta a los impactos del cambio climático. El horizonte temporal del plan se corresponde con el año 2030. No obstante, se establecerá también un horizonte a más largo plazo, año 2050, que sirva de base para definir claramente hacia dónde se dirige el municipio, cómo quiere desarrollarse en el futuro y cuáles son los objetivos que se persiguen. Con este fin, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 8/2018 de 8 de octubre de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, dentro del ámbito de las competencias propias que le atribuye a las entidades locales el artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985 de bases de régimen local, en coordinación con lo establecido por el artículo 49 del mismo texto legal, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobación inicial del Plan Municipal contra el Cambio Climático, cuya copia se adjunta al presente acuerdo, para su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de posibles reclamaciones. Segundo, que en caso de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá automáticamente definitivo sin necesidad de acuerdo expreso. Tercero, que el texto del plan aprobado definitivamente se publique íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia con el fin de cumplir con los trámites legalmente preceptivos. Y cuarto, asumir el compromiso de elaborar y aprobar cada 2 años un informe sobre el grado del cumplimiento del plan. Bueno, aquí lo que se hace o se trae en esta propuesta es la aprobación del Plan Municipal contra el Cambio Climático, que, como ha dado lectura la señora secretaria, viene a establecer cuáles van a ser las actuaciones que el Ayuntamiento de Algarrobo va a realizar dentro del marco de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo la lucha contra la emisión de los gases de efecto invernadero, que digo que el Ayuntamiento de Algarrobo va a realizar para contribuir a preservar el medio ambiente y a evitar pues, las consecuencias que el cambio climático puede provocar y puede afectar en este caso a nuestro municipio, y como también existe la propuesta, al final el trabajo de todos los municipios contribuiría a la mejora en un ámbito mucho más amplio de estos efectos. Entonces, pues lo que traemos es la aprobación de ese plan municipal, donde se recogen esa serie de propuestas de actuación con ese horizonte 2030, aunque también tiene algunas acciones contempladas ampliando ese horizonte al año 2050. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí. En este caso, aunque nuestro voto va a ser favorable, pero sí que hay una serie de cuestiones que nos gustaría comentar y que incluso pues, se nos explicará un poco más por si es que no hemos encontrado en el documento o bueno, los planteamientos que hacemos no lo pueden contestar.
En primer lugar, bueno, se desarrolla una serie de descripción del municipio, de la situación del municipio, etcétera, y ahí decir que, por ejemplo, aunque se ve que el documento se empieza a elaborar en el año 2020, donde la situación era una y ahora en 2022 tenemos otras, como por ejemplo, obvia que ya tenemos el bachillerato, cuando habla de todos los estudios que tiene el municipio, creo que se tendría que incluir, ya que lo vamos a aprobar ahora. Por ejemplo, los logos de las instituciones no son los correctos, o por ejemplo, cuando en la parte que se habla de residuos, se dice de que no tenemos puntos de vertidos incontrolados. Y bueno, bajo nuestro parecer, no es que sean muy graves dos puntos que consideramos que se debería hacer referencia, como son lo que ocurre en la zona de los Llanos o en la entrada de la Mayora, pero de ahí a decir que no existen, quizás haya que buscar un término medio y sobre todo porque se busquen soluciones a esos problemas. También se habla de fomentar el transporte público, el andar, montar en bicicleta, etcétera, fundamentalmente desde el pueblo y la costa. Y hombre, vemos como ahí la inversión que se ha hecho por terminar tanto el acerado que une el pueblo y la costa o el camino, el sendero que une el pueblo y la costa, pues la inversión ha sido prácticamente nula, por no decir ninguna, salvo un trocito en el acerado. Luego creo que ahí el impulso del ayuntamiento debe ser aún mayor. Después también, cuando hablamos de que en verano, habla de que en verano pues hay una falta de contenedores, da la impresión de que solo son los contenedores de reciclaje, pero al menos la impresión que nos da a nosotros en la lectura, y creo que también debería ahondar en que faltan de residuos sólidos, que es todo, digamos que hay faltan en todo, porque hay puntos que todos conocemos, porque lo hemos hablado muchas veces aquí también, de que faltan contenedores, sobre todo en verano en la costa por la afluencia de gente. Directamente se dice que sobre la agricultura y la ganadería que los residuos no están gestionados, pero en el plan, y algo también que nos preocupa, especialmente al Partido Popular, no vemos ninguna medida que venga a gestionar este grave problema que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Lógicamente también pues, se habla del agua, de la falta de agua, de cómo nos está afectando al pueblo de Algarrobo, pero se hace referencia, y creo que también, dado la idiosincrasia que tiene nuestro municipio, se habla que los cultivos que tienen Algarrobo, que son leñosos y herbáceos, y que la falta de agua a lo que más va a afectar es al olivar. Hombre, aprobar eso, diciendo eso, cuando aquí nos quedan 4 olivos, pues creo que habría que ser un poco más exquisito, porque es que realmente no es real. Después, cuando en el apartado de gasto eléctrico hablamos del gasto, el consumo de energía eléctrica que tenemos en verano, que como algo que va a ocurrir y ha ocurrido este verano, pues lógicamente la gente ha puesto más aire acondicionado, tenemos más consumo eléctrico, pero tampoco hay ninguna propuesta en la sintonía de cómo reducir ese gasto. Al final, pues también vemos una serie de soluciones y como paquetes de medidas que se plantean a medio, algunas son inmediatas porque se dice que se van a poner en funcionamiento en 2022 y otras a medio o largo plazo. Y bueno, observándolas vemos como, por ejemplo, hay una ficha que es la que, digamos, hace de manera exclusiva el planteamiento del ayuntamiento, que lo dota con 100.000 euros, las propuestas que se van a llevar a cabo, pero es que están blancos, es decir, que no sabemos qué propuestas realmente desde el ayuntamiento son las que se van a llevar a cabo, porque en el documento no aparecen. En cambio sí aparecen fichas, pues como por ejemplo para 2022, pues por un lado se está trabajando en el tema de agua y la gestión del agua por la depuradora, pues las obras que se van a llevar a cabo por la Junta de Andalucía, o se habla de que el incentivo que tiene la fotovoltaica, por ejemplo, en la ciudadanía, me imagino que son las ayudas que da entre el Gobierno y la Junta de Andalucía,
Es decir, que habla de una serie de medidas que todas corresponden a otras administraciones, sean provincial, sean autonómicas o sean estatal, pero realmente yo no he visto ninguna que sea una propuesta del ayuntamiento para ayudar a la reducción de CO2 o el cambio climático, o en que me la saltamos la lista, vaya, no me ha preguntado. Entonces me gustaría que aclaráis eso, pues estamos aprobando un plan que bueno, que todo es comenzar, que es un documento, que hay que trabajarlo, hasta ahí lo entendemos, pero que no vemos que haya propuestas reales por parte del propio ayuntamiento. Entonces quisiera que también nos aclararéis eso. Vale. Bueno, en primer lugar, efectivamente, como dices, existen errores en el documento, ya se le trasladó a la empresa, se ve que el documento que nos han vuelto a remitir no ha sido modificado, pero sí, efectivamente aparecen algunos datos, incluso algunos más de los que has enumerado. Sí, yo he dicho eso por resumir, porque tampoco aparecen algunos otros, pero vamos, todo eso se ha trasladado, volveremos, requeriremos que nos den el documento modificado, incluso el tema de la imagen corporativa de las instituciones que financian el proyecto, que ya no son las correctas, ¿vale? Todo eso, como digo, se ha trasladado y volveremos a pedir que nos manden el documento corregido, que entiendo que lo deben de tener y que, bueno, que a lo mejor ha habido un error o no nos lo han remitido y por eso no es el que está en el expediente. Después, en cuanto al el acerar de la comunicación con la costa, sabéis que desde el ayuntamiento se está trabajando con la empresa municipal de agua y de hecho se ha tenido varias reuniones con la Junta de Andalucía, ¿no? El tema de la continuidad del sendero y el tema del río es bastante complicado y hay que trabajar bastante para poder conseguir que sea viable ese proyecto y en ello se está, y hasta que no se detenga. No es como la parte que hemos realizado hasta ahora, donde era mucho más fácil poder hacer esa actuación en el río. Ahora atravesamos y tenemos otras situaciones complicadas que dificultan más el desarrollo del proyecto. Lo de la falta de contenedores, evidentemente, se refiere a todo el conjunto, a las islas de contenedores que tenemos. Sabemos que normalmente donde hay contenedores de reciclaje hay de orgánica y se hace frente un poco a estos puntos de contenedores que es verdad que en el verano sobre todo se quedan pequeños debido al crecimiento poblacional de nuestra costa, y eso es verdad que es un punto que está ahí, que habrá que buscar la manera de solventarlo. Lo del agua del olivar, vuelvo a decir que evidentemente es un error que no corresponde con este municipio. Y después, el documento al final es un documento de intenciones donde está claro que a partir de aquí habrá que desarrollar una serie de propuestas en todos los ámbitos donde deberemos de alguna manera consensuar qué medidas vamos a adoptar y qué medidas se van a realizar. Lo de la ficha en blanco del ayuntamiento, probaremos a ver por qué aparece en blanco. De hecho, ya el ayuntamiento ha realizado diferentes medidas en esa lucha contra el cambio climático, como ha sido, por ejemplo, el tema de cambiar todo el alumbrado del municipio a energía a LED, que supuso una reducción de la huella de carbono 14, o como ha sido la aportación o la venta de nuestro CO2 para la plantación de árboles que regeneren ese CO2. Hay diferentes actuaciones que se han ido realizando en este sentido, pero comprobaremos a ver si también es un error en el documento el hecho de que esa ficha aparezca en blanco, ¿vale? A ver por qué motivo. Eso aparece, por ejemplo, lo de alumbrado, aparece, pero no en las propuestas. Sí, claro, lo que digo, que tiene que, claro, eso ya es algo realizado, ya es un antecedente. Por eso digo, que ahora que porque lo de las pero propuestas. En las propuestas de que el ayuntamiento va a hacer, igual que se ponen otras propuestas, que imagino que algunas que van a largo plazo y que se le va a pedir, imagino que sea algo que se le va a pedir al gobierno, porque también un poco en la descripción algunas cuestiones, que no es fácil la lectura para saber qué es lo que se está diciendo, y se le va a pedir o al gobierno o a la Junta o a la Diputación, no lo sé, pero como ayuntamiento no hay ninguna. Entonces por eso, aparece en blanco. Por eso que eso debe ser un error en el documento, habrá que
que ver por qué no aparece, porque esa parte aparece blanca en el documento, ¿vale? Pero que al fin y al cabo, de todas formas, vuelvo a repetir que estamos haciendo un documento, una declaración de intenciones que evidentemente es muy vivo, habrá que ir variando porque también hay luego muchos cambios, tanto a nivel de normativo como de intencionalidad en lo que es la lucha contra el cambio climático y bueno, y siempre van apareciendo cosas nuevas o como digo, van surgiendo modificaciones. Entonces, aquí lo que se trata es de asumir ese compromiso por parte del Ayuntamiento en esa lucha contra el cambio climático y, como digo, tener un documento de referencia sobre el cual luego ir desarrollando acciones o actividades que redunden en conseguir los objetivos que nos marcamos con este plan. De todas formas, digo, cuando traslademos esto a la empresa, pues trasladaremos igualmente el documento corregido que ya digo, entiendo que tiene que estar, se le han realizado esas aportaciones, ¿vale? Y ya está, y veremos un poco los errores, pero que vuelvo a reiterarme que lo que venimos a aprobar es esa declaración de intenciones y tener ese marco que nos permita realizar y de llevar una programación definida en cuanto a lo que va a ser la acción del Ayuntamiento de Algarrobo en su lucha contra el cambio climático y sobre todo contra la reducción de los gases de efecto invernadero y todas las problemáticas derivadas que tiene, como hemos visto aquí, pues, el tema de agua, de agricultura y todos los temas que al final se ven afectados por las consecuencias de eso. Si queréis intervenir. Sí, solo para terminar. Solo vamos a apoyarlo porque además es una aprobación inicial que hará en la exposición pública, donde entiendo que todas las cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa pues que se den por entendidas como, entre comillas, alegaciones. Solicito para no tener que volver a repetirlas y que se tengan en cuenta a la hora de que se apruebe definitivamente el documento y hombre, si nos gustaría que, como si necesitáis, que nos sintemos por algo, que realmente pues, bueno, pues veamos si podemos plasmar ahí ya propuestas que vengan a ayudar en ese marco, ¿no? Porque aprobar un documento donde la estrategia del Ayuntamiento para el cambio climático, donde no viene ninguna medida, pues me parece un poco no sé, de mero trámite, ¿no? Y ya si estamos aprobando un plan y nos estamos comprometiendo, al menos que haya, no decimos que haya 50, pero que haya alguna medida que venga pues a poner en valor todas las cuestiones que ahí se hablan, que son todas muy importantes, como el tema de agua, de energía, de consumo, de residuos, etcétera. Tenemos problemas de hace muchos años, no son de ahora ni de ayer, son de hace muchos años, endémicos, que hemos hablado muchas veces y que de manera seria hay que buscarle una solución. Y ahí no viene ninguna solución a esos problemas que muchas veces hemos planteado, como el tema de los residuos agrícolas, etcétera, donde bueno, pues se dice que no están gestionados, pero ya no hablamos nada más, no ponemos propuestas, no nos ponemos un horizonte de qué medida vamos a llevar a cabo, absolutamente nada. Entonces creo que tenemos que ser un poco más serios y nos incluimos porque vamos a votarlo a favor, porque creo que bueno, tener un documento es importante para poder establecer esas medidas, pero que tenemos que ser serios y tenemos que plantear de verdad soluciones, que unas serán más a corto, otras a medio y otras a largo plazo, y no solo sujetarnos a las líneas generales que tienen el resto de instituciones. Pues entiendo entonces que por unanimidad aprobamos el punto. Y pasamos al punto cuarto, dictamen sobre propuesta del Partido Popular para bonificación del 50% de la cuota del IBI por instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico y o eléctrico de la energía solar. La crisis energética llegó a los hogares de todos con promesas desde el Gobierno que sería temporal y no afectaría a la economía familiar. Pero sin embargo no solo parece no tener fin, sino que tampoco techo. Las medidas adoptadas siguen sin bastar para trabajar el recibo, dando la sensación de que a más tocan los dirigentes socialistas, más dinero nos cuesta. No es para menos.
En agosto la factura media de luz escaló hasta los 130,99 euros, convirtiéndose de este modo en la segunda más cara de la historia. Se trata de una subida del 14% con respecto a la del mes de julio y de un 68,45% si la comparamos con la de agosto del año anterior. Ante esta situación y dadas las previsiones futuras tan poco halagüeñas, buscar fuentes de energía alternativas no solo puede convertirse en una alternativa puntual, sino en un modelo a seguir. Por ello, facilitar esta independencia energética desde los poderes públicos debe ser prioritario. Las energías renovables han dejado de ser un futuro próximo y se han convertido en el presente, que no solo es atractivo por el ahorro que supone para una familia, sino también por ser energías limpias. Por tanto, parece acertado concluir que una buena opción para que las familias ahorren en sus recibos de la luz es la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico y o eléctrico de la energía proveniente del sol. Sin embargo, dado su coste, la instalación de estas placas no está al alcance de todos los bolsillos. En este sentido, y para facilitar el acceso, y según se recoge en el artículo 74.5 del Real Decreto Legislativo de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la potestad por parte del Ayuntamiento de realizar una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles, en los que se hayan instalado este tipo de sistemas. De conformidad con el artículo 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Vélez Málaga establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles para los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico y o eléctrico de la energía proveniente del sol, y desarrollada en el artículo 12 de la vigente ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del citado Ayuntamiento. Esta bonificación tendría una duración máxima de 3 años a contar desde el periodo impositivo siguiente al de la fecha de instalación. Además, la cantidad total bonificada para cada uno de los años en que se aplique este beneficio no podría superar el 33% del coste total de la instalación. Transcurridos 3 años contados desde el siguiente al de la fecha de la instalación, no resultaría de aplicación este beneficio fiscal para ningún ejercicio, resultando innecesario presentar documentación alguna. Por todo lo expuesto, el Grupo del Partido Popular en este Ayuntamiento somete a la aprobación el siguiente acuerdo. Único. Instar al Ayuntamiento de Algarrobo a realizar una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles por haber instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y o eléctrico de la energía solar. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular para explicar las propuestas que son los proponentes de la ley. Sí, yo creo que todo, bueno, vamos viendo como en los últimos meses, en el último año, los ciudadanos tenemos que buscar alternativas para intentar reducir el recibo de la luz. Uno de ellos es la instalación, por ejemplo, de placas fotovoltaicas en la vivienda, de modo que, bueno, haces una inversión importante, pero en el tiempo, además de amortizarla, pues vemos cómo está, al menos a día de hoy, en los estudios que hay, pues bueno, aminorando todos esos recibos de la luz que, como se ha dicho y todos conocemos, pues está significando un importante momento en el mes cuando aparece el recibo y nos tenemos que echar a temblar cuando vemos la cantidad. Cuando presentamos la moción y fuimos a la comisión, dijimos, qué casualidad, estamos hablando porque no sabíamos que iba a pleno este plan de cambio climático, el plan municipal contra el cambio climático, y precisamente podría ser una de las medidas que se incluyan en ese plan municipal contra el cambio climático, que es que el ayuntamiento, tal y como permite la ley, porque ya sabemos que el IBI no se puede bonificar por cualquier cuestión, pero sí que permite que aquellos vecinos que pongan placas fotovoltaicas en sus casas, pues tengan la posibilidad de que se les vea reducido el 50% durante 3 años el IBI. A ver, al final
el ayuntamiento tiene las posibilidades que tiene para incentivar que la gente ponga placas fotovoltaicas o para ayudar a que pongan placas fotovoltaicas. Y esta puede ser una de ellas. A lo mejor no es determinante, pero sí que, bueno, pues una ayuda más que pueden tener los vecinos y que les pueda animar, sabiendo que van a tener durante 3 años esa reducción del 50% en el IBI. Y yo creo que puede ser una muestra, o creemos que puede ser una muestra, de verdad, de la conciencia y de, bueno, pues esas estrategias que contra el cambio climático el ayuntamiento pusiera en marcha a la hora de incentivar las energías renovables y fundamentalmente nosotros, con todos los días de sol que tenemos, pues el aprovechamiento de la energía solar. Así que es la moción que traemos a pleno, el instar al ayuntamiento a que ya lo pusiera en marcha, porque ya en caso de que esperemos que contamos con el apoyo del Partido Socialista, pues salir adelante y ya el ayuntamiento pues estableciera la modificación en las ordenanzas para que los vecinos se pudieran aprovechar de esta bonificación, dado que en el momento que estamos, en el mes de septiembre, pues es el momento clave para hacer esas modificaciones y que entrarán en vigor en el año 2023. Ponemos como ejemplo el de Belén Málaga, ¿vale? Porque ellos lo están llevando a cabo y nos parece una medida buena. En este caso el Partido Socialista evidentemente va a votar a favor de la propuesta, pero sí queríamos hacer algunas puntualizaciones porque sí que estamos de acuerdo en el fondo, pero no tanto en las formas. Y quiero explicarlo. Es una medida que el equipo de gobierno también ya estaba barajando y está viendo. Es una medida que se están adoptando muchos ayuntamientos y que efectivamente el ayuntamiento la aprobó, el equipo de gobierno había tenido conocimiento y también se había planteado bueno, pues darle forma y tratar de llevar a cabo. Pero una cosa importante, primero también, como cualquier medida de este tipo, es valorar la repercusión que puede tener en las arcas municipales del ayuntamiento. Tenemos que ser conscientes, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que bueno, restar ingresos al ayuntamiento en muchas ocasiones y por lo general suele suponer restar la prestación de servicios, porque los servicios que presta el ayuntamiento tienen un coste económico y se financian precisamente pues, por los ingresos que este ayuntamiento tiene. Como digo, habría que ver las pérdidas que supone esto y por qué a otro lado se puede compensar, pero bueno, ya digo que eso es algo meramente a nivel de trámite, pero que siempre hay que tener en cuenta y hay que valorar, y se necesita pues esos informes que establezcan esa pérdida o lo que va a cuantificar lo que va a suponer esa pérdida. Y después entendemos que la moción tenga que llevar su alegato político, pero bueno, creo que al final los argumentos que se aportan bueno, pues tienen poca sostenibilidad en cuanto a, como digo, a la veracidad o a la importancia de esos argumentos, porque resulta curioso que el Partido Popular haga alarde o diga que es necesario la lucha contra el cambio climático, cuando precisamente hay que reconocer que fue el ministro Soria en 2015 quien estableció el impuesto al sol, el que bueno, tuvo que asegurar de alguna manera a sus amigas las eléctricas la pérdida de ingresos que suponía la instalación de este tipo de instalaciones y que por tanto, como digo, de alguna manera tenía que mantener contentas a las eléctricas y al final repercutir ese coste, ese ahorro en los vecinos y vecinas de los ciudadanos y ciudadanas de España, y que no fue hasta 4 o 5 meses después del nuevo gobierno cuando se eliminó ese injusto impuesto, como he dicho, que se conoció popularmente como el impuesto al sol. Creo que, como digo, que es significativo, cuanto menos que un partido que no cree en este tipo de medidas intente hacerle ver a los vecinos que ahora es una preocupación. De hecho, habla de que ha dejado de ser un futuro próximo, pero es que este tipo de medidas dejaron de ser un futuro próximo hace muchísimos años, y muestra de ello es que la ley por la que nos podemos acoger a esta bonificación es de 2004, estamos hablando de hace ya 18 años, y sin embargo nunca, y en este ayuntamiento ha habido 8 años de gobierno del Partido Popular, se ha acogido a esta medida, siendo, como digo, ya no era un futuro próximo, sino que era un presente ya en el año 2004,
cuando ya se veía a nivel nacional que eso era bueno, una necesidad y que estaba ahí, que se podía ayudar a la ciudadanía desde ese ámbito. Y bueno, y se habla también del encarecimiento de la energía, que efectivamente creo que nadie puede negar el coste de la energía, pero bueno, que no tenga techo, creo que ha quedado también meridianamente claro que las facturas de la luz en España, por suerte, gracias al tope del precio del gas, pues son, por ejemplo, 4 veces inferiores a lo que paga Francia, a lo que paga Alemania o a lo que se paga en otros países de Europa que no han adoptado esa medida, y de hecho creo que también, a excepción del Partido Popular a nivel nacional, todos los países han establecido ese modelo como el modelo a seguir por Europa en cuanto a las medidas que se van a adoptar para la contingencia de los precios, de la escalada de precios de la energía. Le digo que bueno, al particular no le interesa porque al final entiendo que sus amigas las eléctricas tienen que seguir recaudando dinero y no lo están haciendo. Pero aparte de no estoy relatando lo que creo que es evidente y ya hay, es decir, en España se ha hecho una excepción ibérica que al Partido Popular no le ha parecido bien y lo ha dicho abiertamente, y hay que reconocer que gracias a eso el precio de la luz en España está a 100 y pico euros y no a 400 y pico como está en otros países. Y creo que eso es constatable, objetivo, y lo podéis ver en cualquier situación. Y el hecho de que Europa vaya a adoptar esas mismas medidas y haya tomado como ejemplo el modelo energético que establece España, pues creo que también es constatable y es asumible. Dicho todo esto, digo que a nosotros nos parece bien, que de hecho ya estamos contemplando esa medida, nos parece bien, pero también creo que hay algo importante que se dice en la propia exposición de motivos y muy acertadamente, y es que en el quinto párrafo dice que parece acertado concluir que una buena opción para las familias ahorren en sus recibos de la luz en la instalación del sistema para el aprovechamiento térmico, bioeléctrico, de energía frente al sol, pero sin embargo, dado su coste, la instalación de estas placas no está al alcance de todos los bolsillos. Y esa era una de las cuestiones que preocupaban al equipo de gobierno, y es que efectivamente entendemos que una medida de este tipo tiene que ser lo más igualitaria para todos. Y como dice aquí, por desgracia, la instalación de placas solares o de instalaciones para el aprovechamiento del autoconsumo térmico no está al alcance de todos. Volvemos a bonificar a aquellas familias o a aquellas personas que sí tienen la capacidad económica de poder instalar este tipo de sistemas, pero aquellas que no tienen esa capacidad van a tener que seguir sufriendo el coste energético sin poder hacerlo. Por eso, nuestra propuesta al Partido Popular, proponente de esta propuesta, era que se incluyera, si quiera una enmienda a esta propuesta, y se incluyera solicitar que, por ejemplo, la Diputación Provincial de Málaga, como han hecho otras diputaciones en el ámbito nacional, establezca una ayuda a fondo perdido donde se financie el 80% de la instalación de este tipo de placas para aquellas familias vulnerables que no tienen capacidad económica para poder hacer la instalación de este tipo de instalaciones. Porque entendemos que al final la posibilidad tiene que estar al alcance de todos y que tiene que ser una medida que sea lo más amplia y lo más beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía. Sabemos y somos conscientes que lo que estuvimos mirando en su momento, que la Junta de Andalucía ya establece ayudas para este tipo de instalaciones, pero la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer el vecino es primero hacer el desembolso, hacer la instalación, y una vez tiene esta instalación solicitar la subvención, lo que supone el riesgo de que se le pueda conceder o no se le pueda conceder, y por tanto, si no tiene capacidad económica para ponerlo, hace que mucha gente se frene a la hora de hacer este tipo de instalaciones porque no tiene la seguridad de que se vaya a conceder esa ayuda. Por tanto, creemos que, igual que se pide un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Algarrobo, entendemos que otras administraciones podrían colaborar con el Ayuntamiento de Algarrobo y con otros ayuntamientos, en este caso la provincia de Málaga, prestando esa ayuda a esas familias vulnerables para que todo el mundo que quiera pueda pueda beneficiarse de esta medida, y que esta medida que vamos a aprobar hoy no dependa de la cuenta corriente de cada uno de los vecinos del municipio de Algarrobo que quieran solicitar. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Bueno, por un momento he pensado que no estábamos en el Ayuntamiento de Algarrobo, y mira que en la exposición de motivos hemos querido ser, pues, únicamente de manera objetiva, plantear de una manera muy light la situación que tienen los vecinos cada mes cuando ven el recibo de la luz, sin entrar en discusiones o bueno,
Yo la verdad que me sorprende porque a veces que no sé si viven aquí o viven en otro planeta, la verdad. Porque si nos ponemos a hablar de cómo está la inflación, porque hace no sé cuántos años, rato, con sus amigas las eléctricas, mire usted, yo la única amistad que tengo con las eléctricas es los correos electrónicos que me mandan cada mes con la factura. Ahí tenemos una comunicación, solo en una dirección, y la otra es la del recibo del banco. Creo que mis compañeros y yo no tenemos otra relación con la eléctrica que sea esa. Y bueno, si hace 7 años Rato hizo no sé qué, nosotros tuvimos 8 años, les recuerdo que están ustedes ahora y llevan ya más de 7 años. Yo creo que ya tienen que ustedes hacer la reflexión y creerse que tienen una responsabilidad en este ayuntamiento, y como bien dijeron el primer día que entraron, venían a cambiar las cosas. Y si tan estudiado tienen este tema, pues me gustaría haberlo visto reflejado en ese plan municipal de cambio climático, donde estaban las estrategias, y no hablan absolutamente nada de eso, y llevan trabajándolo desde el año 2020. Han tenido 2 años para ahí establecer esa estrategia, y no aparece absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo de verdad que no me apetece, porque creo que además a nuestros vecinos tenemos la suficientemente información a nivel nacional de los posicionamientos de cada uno y de lo que cada uno opina sobre la situación ahora mismo de la compra, del recibo de la luz, de las hipotecas. Es decir, yo creo que tenemos suficientemente información, y creo que bueno, que en este lugar yo me planteo en cómo realmente lo que está en nuestras manos para poder ayudar a nuestros vecinos. Yo le cojo la enmienda, por supuesto, pidámosles a la Diputación de Málaga, pero también le enmiendo a que le pidamos al Gobierno, a que son Next Generation, esos fondos que vienen de Europa y que la Comisión Europea nos está tirando de la oreja porque vamos a tener que devolver no sé cuántos miles de millones, porque no se gastan, pues que se pongan también para que los más vulnerables puedan acogerse a ayudas a fondo perdido para poder poner placas fotovoltaicas, porque realmente la inversión, que bien dice, hay que hacerla y solicitar ahora mismo las ayudas que a través de la Junta de Andalucía se están llevando a cabo, pero que a priori las tienes que poner, y la mayoría de las personas que yo conozco pues acuden a un préstamo para poder plantear la inversión, y esperan, pues bueno, en el momento que se la concedan, poder pagarlo y ya revertir este préstamo que han solicitado para poner las placas, pero que y aún así está saliendo favorable, y sale favorable el hacer esa inversión. Pero como decía, no está al alcance absolutamente de todo. Así que yo acepto la enmienda, pero se la enmiendo también para que le pidamos al Gobierno. Pidámosle al Gobierno que tiene los Next Generation para que los más vulnerables también se puedan acoger de esa manera. Y nada más, nos alegramos que creo que por primera vez en estos 4 años nos aprueben una medida, y esperamos que en el próximo pleno pues venga la modificación de la ordenanza para que de este modo, a partir del 1 de enero que entre en vigor el IBI de 2023, se pueda llevar a cabo esa modificación. Bueno, al final creo que si estamos en política, nos afecta la política en todos los ámbitos, tanto en el local como en el provincial, en el autonómico, en el estatal, ¿vale? Y entiendo que estamos en un foro de debate donde tenemos que poner sobre la mesa todos aquellos aspectos que inciden sobre el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Algarrobo. Y lo único que he puesto en relieve es, en este caso, como he dicho antes, en la forma no estamos de acuerdo, porque entendemos que se hace una exposición sesgada de la información y con unos intereses determinados con los que entiendo que este ayuntamiento, nosotros particularmente, el Partido Socialista, no estamos de acuerdo, y simplemente, como he dicho, he expuesto la disconformidad y con la información, porque entendemos que no solo es irreal, sino que en la mayoría de las ocasiones es deliberadamente engañosa, y creo que hay que ponerlo, como digo, de relieve. Creo que el compromiso de este equipo de gobierno con nuestros ciudadanos y ciudadanas, y especialmente con el tema de la energía o con el cambio climático y la protección del medio ambiente, creo que es demostrable, ya lo hemos dicho, con ciertas medidas que se han hecho de manera previa, que se trabaja, que esto no puede aparecer en el plan municipal, porque he dicho anteriormente en mi exposición que es un tema en el que no se estaba trabajando, pero se estaba viendo
ciertas, como he dicho antes, ciertas diferencias o que no era una medida, entendemos que fuese totalmente equitativa para el conjunto de los ciudadanos, pues viendo que otras medidas, de qué manera podíamos hacerla lo más equitativa posible, porque si hubiésemos tenido definido, evidentemente la hubiésemos traído también a pleno, igual que se ha traído por parte del Partido Popular, entonces no puede aparecer. Y tampoco tengo ningún problema en instalar el gobierno de España a lo que sea necesario, pero quiero recordarle a la portavoz del Partido Popular que, por un lado, las ayudas en cuanto a este mismo caso que realiza la Junta de Andalucía precisamente no son ayudas que realice con fondos propios, sino que son hechas financiadas por los fondos de los fondos europeos de Generation y aparte también incluso con fondos FEDER. Entonces tendrá que ser la Junta de Andalucía la que dentro de sus ayudas, utilizando estos fondos como está haciendo, pues articule ayudas para familias vulnerables, pero vamos, que si hay que hacerlo a nivel estatal y que sea el gobierno el que directamente lo haga, pues nosotros no hay ningún problema, porque al final todo lo que sea buscar opciones que beneficien a los ciudadanos y ciudadanas de Algarrobo, por nuestra parte, ya digo, vais a contar con nuestro respaldo. Tampoco es cierto que sea la primera medida que votamos a favor. Creo que hasta ahora en este equipo de gobierno, cuando ha habido propuestas que entendemos que vienen en beneficio del conjunto de la ciudadanía, estamos del lado de nuestro vecino, en este caso del Partido Popular, que ha sido el órgano proponente de esa propuesta. Y bueno, y por otro lado, decir que yo entiendo, que os vuelvo a entender, que tengáis el mantra del Partido Popular de intentar demonizar la gestión que el Estado español, el gobierno, hace de los fondos de los Next Generation, pero resulta que una y otra vez la Unión Europea no solo ha felicitado al Estado español por la gestión que está haciendo de esos fondos, sino que además es el Estado europeo que más fondos ha recibido, porque es el único que hasta ahora ha realizado los deberes de manera correcta y está gestionando esos fondos de manera correcta. Vuelvo a decir que son cosas objetivas que podéis ver, y ahí están las declaraciones que hacen los propios representantes europeos en ese sentido. Entiendo que está muy bien que Feijóo y Bonilla se recorran Europa y se entrevisten con uno y quieran buscar de hacer ver que no se están gestionando correctamente, pero la realidad es que una y otra vez Europa dice lo contrario a lo que el Partido Popular pretende hacer creer a la ciudadanía española. Pero que por nosotros no hay ningún problema en incluir que tanto la Diputación como el Estado español, si tenemos que ir y hacer una propuesta concreta y decirle qué parte de los Next Generation tiene que destinar, que se haga, porque bueno, que va a ser al final algo que va a repercutir en nuestra ciudadanía, y con nosotros no tenemos ningún problema y estaremos dispuestos a aceptarlo, porque podemos decir que al final el fondo de la cuestión nos parece bueno, y en este caso el Partido Popular así lo ha traído a este pleno, y nosotros pues nos cogemos de la mano del Partido Popular y evidentemente nos ponemos a trabajar para hacer una realidad lo antes posible. Para finalizar tiene la palabra la persona del público. Muchas gracias. No hace falta que demonicemos ninguno de los españoles al gobierno de Pedro Sánchez. Ya yo creo que él y sus compañeros se bastan para ello, y se ve que leemos medios diferentes, o personas diferentes. También le digo que me sume usted ahí a esas visitas a Europa, porque también tuvimos que ir como Diputación de Málaga a Europa a exigir que hubiera un reparto claro y transparente, que no está ocurriendo, de los fondos europeos. Y mire usted, yo de verdad que la finalidad de esta moción no era en discutir quién es más bueno o quién es más malo, quién está presentando medidas para que realmente los vecinos al cabo del mes vean cómo sus recibos de la compra, cómo sus recibos de la luz, cómo las hipotecas van a más. Hemos pedido que se baje el IVA, que es la medida más directa y que influye a todo, o se está bajando por parte del gobierno de Juanma Moreno el IRPF a todos los que contribuyen. Y el Partido Socialista a nivel nacional lo hace ahora, ya cuando ya tiene la soga más que al cuello, pero ya podía haberlo hecho muchos meses antes, pero claro, que está haciendo caja.
es que ya ha sumado más de 64.000 millones de euros a costa de cómo los españoles estamos pagando el 21% de muchas cuestiones que podíamos haber estado pagando muchísimo menos y no haciendo caja al gobierno. Y mire usted, si hay alguien frívolo en este gobierno es Pedro Sánchez. Usted habla de la eléctrica, pero no se ha dado cuenta de que le va a dar 100 millones de euros, perdón, no 100.000, 100 millones de euros al tío que más billetes tiene del mundo, que es Bill Gates, para que le grabe una serie en Netflix. ¿De verdad? ¿Ustedes me hablan de frivolidad? Pero si es que, si usted quiere que entremos en debate, entramos. Y ya le he dicho que es que el fondo de esta moción no era esa. El fondo de esta moción es plantear una medida municipal para ayudar a nuestros vecinos. Que el recibo de la luz está como nunca, independientemente de cómo está en Europa. A ver, en Europa los salarios no son los de España. Y la vida también en España. Y la vida está mucho más cara, pero porque los sueldos son mucho más altos que en España. Y yo no he querido entrar ni en pedir, fíjate, podíamos haber venido aquí a pedir que el gobierno baje el IVA, pero entendemos que nosotros podemos aquí pedir lo que queramos, que el gobierno hará lo que sea. Ese debate que pertenece al Congreso de los Diputados, donde tendrán que ver las cuestiones que puedan llegar a acuerdos, puedan aprobar para tomar medidas. Aquí en Algarrobo, por mucho que queramos, no podemos bajar el IVA, por mucho que lo queramos pedir. Me parece un debate estéril para lo que realmente nuestros vecinos merecen, porque esos debates están en otros parlamentos. Si usted quiere que debatamos, a partir de hoy debatimos todo lo que quiera. Más que no tengo, vamos, aquí no tenemos ningún miedo porque vamos, argumentos tenemos de sobra. Entonces verán que si ustedes quieren meter toda la parafernalia que han metido para de soslayo decir que sí, porque es una buena medida, porque pensamos además, porque siempre lo hemos dicho, que el Ayuntamiento de Algarrobo es el que es, los ingresos son los que son, pero son medidas, 3 años, que no van a tener todo el mundo, pero sí puede ser un incentivo. Porque aquí en Algarrobo habrá alguien que tenga a lo mejor una capacidad económica muy grande, habrá 1, 2, 3 familias, ojalá hubiera muchísimas familias con mucha capacidad económica. La mayoría creo que somos familias trabajadoras, familias medias, que lo que hacemos es trabajar diariamente para pagar y vivir. Y creo que merece pues que también tengamos pues una mirada y un apoyo dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento. Porque ya les digo, podríamos pedir que bajaran el IVA, pero estaríamos haciendo un brindis al sol, porque no nos compete a nosotros. Así que yo agradezco el apoyo del Partido Socialista, que espero que el mes que viene pueda venir la ordenanza para que entre en vigor el 1 de enero, porque si no tendremos que esperar a 2024 y decir que bueno, la caja la han abierto ustedes, porque nosotros hemos sido, creo que muy objetivos en la redacción de la moción y en la redacción de las cuestiones, porque yo creo que los vecinos mes a mes estamos viendo el recibo que nos está llegando y vamos, yo creo que es la conversación de todas las familias todos los días a la hora de comer. Niño, apaga la luz, que este mes no vamos a poder pagarla. Entonces yo creo que no estamos diciendo nada, no hemos culpabilizado ni echado toda mano de todo el argumentario político que pudiéramos tener. Hemos sido intentar muy objetivos con la realidad que tenemos. Así que agradezco, como he dicho anteriormente, el apoyo del Partido Socialista y agradezco ese voto a favor. Entonces, por unanimidad, aprobamos el punto y pasamos al punto quinto, de mociones urgentes, que en este caso traemos una, activa la urgencia, al final es un documento que venía paralelo al del punto tercero, ¿vale? Pero que hay que aprobar de manera independiente, entonces vamos a proceder y bueno, tenemos que aprobarlo porque además ambos documentos tienen un plazo de aprobación para el mes de octubre y por tanto me digo, era para poder completar esa aprobación, pues incluir este punto y aprobarlo de manera individual. Por lo tanto, vamos a proceder a votar la urgencia y si lo estimamos oportuno, pues pasamos a la lectura de la propuesta y al posterior debate y votación de ¿vale? Votos a favor de la propuesta. Perdón, de la urgencia. Pues pasamos a dar lectura a la propuesta y su posterior voto.
El 9 de marzo de 2007, la Unión Europea adoptó un conjunto de medidas denominadas la energía para un mundo cambiante, mediante las cuales se comprometía a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, tomando como referencia los niveles del año 1990. Para el cumplimiento de dicho objetivo, las administraciones locales juegan un papel decisivo. Por ello, el Plan de Acción de la Unión Europea para la Eficiencia Energética, Comprender el Potencial, establece como una prioridad crear un compromiso en el cual los gobiernos locales puedan trabajar para ayudar a cumplir este objetivo. Este compromiso ha sido denominado Pacto de Alcaldes y mediante el mismo los gobiernos locales pueden trabajar para reducir las emisiones de CO2 en sus territorios. El papel de los municipios en este sentido es fundamental, ya que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que los municipios tengan competencias para realizar actividades complementarias a las propias de otras administraciones, en lo relativo al interés general del mismo, incluyendo la protección al medio ambiente. Las principales herramientas que los municipios tienen para conseguir este propósito son el desarrollo de medidas específicas de mejora de la eficiencia energética y promoción de las energías renovables en distintos sectores de actuación, tales como edificación, servicios públicos y transporte. Por ello, el 29 de enero de 2008 se puso en marcha la iniciativa Pacto de Alcaldes, la cual fue liderada por el Comisario Europeo de la Energía. Desde entonces son más de 5.000 los municipios europeos que se han adherido a esta propuesta, siendo más de 177 millones las personas que se están beneficiando de las mejoras realizadas en sus municipios, como consecuencia de este compromiso. El Ayuntamiento de Algarrobo, en su compromiso por la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente de la localidad, pone en marcha en este plan de acción para el clima y la energía sostenible, PACES, que tiene como objeto cooperar en políticas ambientales, aumentar la resistencia del municipio de Algarrobo frente al cambio climático, optimizar gastos en consumo energético e impulsar la gestión integral del desarrollo económico, social y cultural, de la mano de una cooperación sostenible. El PACES contempla el desarrollo de actuaciones a nivel municipal, siempre dentro de las competencias propias de la autoridad local. En concreto, responden al compromiso de reducir las emisiones de CO2 equivalentes en al menos un 40% antes del año 2030. En su virtud y de conformidad con las facultades que le confiere la ley, procede su aprobación plenaria conforme a la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobación del Plan por el Clima y la Energía, PACES, Pacto de las Alcaldías, que se adjunta. Y segundo, enviar el mismo a la oficina del Pacto de las Alcaldías. Bueno, en este caso es un documento dicho paralelo al que hemos aprobado anteriormente y en el que, como se ha dado lectura en la propuesta, pues se pretende que como una medida que viene a reforzar ese plan municipal contra el cambio climático, que es algo más amplio y que afecta a diferentes ámbitos del medio ambiente, en este caso es sumarnos a este pacto de alcaldes que hay, que se centra en el tema de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, donde hay un compromiso por parte del ayuntamiento de reducir de aquí a 2030 en un 40% la emisión de esos gases, y en él evidentemente se recogen aquellas propuestas que deben o van en teoría a contribuir a conseguir ese objetivo que se marcaría el ayuntamiento de Algarrobo. Entonces, como digo, es algo paralelo que viene a complementar lo que hemos aprobado en el punto tercero de este pleno. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, si quiere intervenir. Sí, lo que es la redacción del documento, como bien se ha aprobado por urgencia, que se vio ayer por parte del Ayuntamiento, que también había que traerlo, y no hemos podido hacer una lectura tan exhaustiva como nos hubiera gustado, como hemos hecho del otro documento, para saber exactamente de qué se hablaba, pero sí en una lectura general. En este documento se habla mucho más de la energía, del alumbrado sobre todo, o el aprovechamiento de las energías renovables,
Y si hay dos cuestiones que me gustaría preguntar, porque en una de ellas, aquí sí se plantean las medidas que se han llevado a cabo o se están llevando a cabo por parte del ayuntamiento o de otras instituciones en esta materia, pero por ejemplo cuando hablamos del proyecto donde se hizo para reducir el consumo de luz en el bombeo, la fotovoltaica, de lo del agua, ¿cómo se llama? Del depósito, que no me salía, del depósito. El análisis que se hace del ahorro energético es cero. Y yo no me creo que no estemos ahorrando energéticamente, porque si no, ¿para qué lo hemos puesto? Es decir, que creo que ahí debe de haber un error, porque el ahorro energético es cero. Y después se habla de las cubiertas de los colegios, de cómo se va a poner fotovoltaica en las cubiertas de los centros escolares, y habla que el inicio fue en 2021. Nosotros que no sé, igual, como es verdad que algo queda siempre muy plano, no nos hayamos percatado de que se haya puesto fotovoltaica en los colegios, pero no recuerdo ninguna subvención ni ningún proyecto que hayamos aprobado en el ayuntamiento en ese sentido. No sé si es que se ha hecho directamente por las juntas en los centros y lógicamente no ha pasado por aquí. Es una pregunta. Sí, bueno, mira, el tema evidentemente del análisis del ahorro de la fotovoltaica en el depósito es un error que amerita un 0%, de hecho el ahorro es bastante, creo que superior al 80%, y hay meses donde de hecho no está consumiendo energía eléctrica y se lo hace meses a horas muy tardías del día, y incluso está respondiendo mucho mejor de lo que la propia empresa se había planteado o había previsto con la instalación, que eso pues habrá también que corregirlo. Y en cuanto a lo de las cubiertas, la instalación de placas solares en las cubiertas de los centros escolares, parece que se inicia en 2021 porque empezamos en 2021 a gestionar el tema pues, de las ayudas y solicitar ayuda, y hasta que no sea la resolución de la ayuda pues no sabemos si nos las consideran o no, pero se está trabajando el tema de buscar esas subvenciones para poder hacer esa instalación y tener un autoconsumo en los centros educativos, y si el modelo vemos que es factible, pues poder extrapolarlo, poder trasladarlo a otras instalaciones municipales y tratar de que de una manera organizada y coordinada, pues en un determinado periodo de tiempo el ayuntamiento pudiese tener una eficiencia energética en todas sus instalaciones. Pero entendíamos que uno de los que, analizando cuáles eran las instalaciones municipales que más gastos estaban ocasionando, los centros educativos pues, se llamaban La Palma, y evidentemente pues, bueno, se pensó que la primera instalación en la que se podía comenzar a realizar ese estudio y a promover esa solicitud de ayuda y de instalación de esa infraestructura podían ser los colegios, ¿vale? Entonces hoy está tramitando todo eso por temas de empresas colaboradoras con la Junta de Andalucía en el tema de este tipo de subvenciones, y estamos esperando a ver qué resultados obtenemos y si podemos al final contar con esa subvención y poder hacer esa instalación. Vale. Por eso aparece el 2021, porque se inició el trabajo en 2021. No hemos visto que se haya instalado y por eso no sabíamos a qué correspondía. Pero con el tema de los depósitos sí que sería importante que se pusiera el dato, sobre todo porque si se está calculando la huella de carbono y el plan pues viene a decir cuál es la reducción de huella de carbono de nuestro ayuntamiento, etcétera, etcétera, pues lógicamente no puede estar eso a cero. Ya no sé si se ha contado esos índices con ese cero o ha sido solo un error de rellenar la casilla. Que no lo habrán rellenado. Que se mire. Y ya está, nosotros vamos a votar a favor, y en la línea que tenemos que seguir trabajando como hemos venido argumentando a lo largo de toda la mañana. Pues entonces entiendo también que por unanimidad aprobamos el punto, pasamos al punto sexto de adopción de cuentas. Y se da cuenta de decreto de alcaldía sobre la aprobación de experiencia de contratación de suministro e instalación de 3 parques infantiles en varios jardines del término municipal de Algarrobo. Decreto de alcaldía de aprobación del gasto y adjudicación del contrato menor por la obra
para las obras de terminación de oficina y salón de la comunidad de regantes en favor de la empresa para llamar Obras y Servicios Sociedad Limitada, por un importe total de 16.170,81 euros, IVA incluido. Decreto de alcaldía sobre sustitución de Secretaría de Intervención del 29 de agosto al 9 de septiembre, ambos inclusive, nombrándose como secretaria accidental a doña María Lourdes García Ruiz. Decreto de alcaldía sobre aprobación de expediente de contratación de suministros de instalación. No, perdón, que ya lo hemos dicho antes. Resolución de alcaldía del Ayuntamiento de Algarrobo relativa a la inscripción de baja en el registro de parejas de hecho al amparo del decreto 35/2005 del 15 de febrero por el que se constituye y regula el registro de parejas de hecho. Decreto de alcaldía sobre sustitución del jefe de la policía local, nombrando a don José Antonio José Breccia Cañedo, policía local de este ayuntamiento, como jefe accidental para realizar las funciones de la jefatura del cuerpo de policía local de este ayuntamiento durante el periodo de vacaciones del jefe actual y que está comprendido entre los días 1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022, ambos inclusive. También se da cuenta de resolución definitiva de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva regulada en la sección tercera de la ordenanza de subvenciones para el fomento de empleo, subvención para el fomento del autoempleo del año 2022 del Ayuntamiento de Algarrobo. Decreto de alcaldía sobre inicio de expediente de restablecimiento de legalidad territorial y urbanística número E+6/2022 y orden de paralización. Resolución de alcaldía de nombramiento de empleados o empleadas públicos y públicas municipales que formarán parte de la comisión de selección para la contratación temporal de un conserje para el Colegio José Gil López. Decreto de alcaldía de resolución de las ayudas municipales de emergencia social del Ayuntamiento de Algarrobo. Decreto de alcaldía sobre inicio de expediente de restablecimiento de legalidad territorial y urbanística número E+7/2022 de paralización. Decreto de alcaldía de delegación de competencia de autorización de matrimonio civil a celebrar en la casa consistorial de este municipio de Algarrobo en favor de don José Luis Ruiz Cabeza, concejal de este ayuntamiento. Decreto de alcaldía de delegación de competencia de autorización de matrimonio civil a celebrar en la casa consistorial de este municipio de Algarrobo con doña Natacha Rivas Campo, concejal de este ayuntamiento. Se informa también de decreto de alcaldía para nombramiento de policía local en práctica del ayuntamiento de la Villa de Algarrobo. Decreto de alcaldía sobre adjudicación del contrato de explotación del servicio del bar del centro de ocio de mayores de Algarrobo Costa. Decreto de alcaldía sobre sustitución de encargado de obra, nombrando a don Francisco Navartariza, empleado público de carácter laboral de este ayuntamiento para realizar las funciones propias del puesto de encargado durante el periodo comprendido entre los días 19 de septiembre de 2022 y 16 de octubre de 2022, ambos inclusive. Se informa también de decreto de alcaldía de nombramiento de letrado para representación y defensa en el procedimiento ordinario 244/2022. Decreto de alcaldía sobre inicio de expediente de restablecimiento de legalidad territorial y urbanística número E+8/2022 y orden de paralización. Decreto de alcaldía sobre inicio de expediente de restablecimiento de legalidad territorial y urbanística número E+9/2022 y orden de paralización. Se informa también de decreto de alcaldía referente a acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones de normas de tráfico. Y se informa también de la resolución favorable en favor del Ayuntamiento de Algarrobo de la subvención en régimen de concurrencia no competitiva de la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local Joven Ahora de la Junta de Andalucía, dotado con 90.000 euros, por la cual se realizarán 10 contratos que estarán distribuidos de la siguiente manera: 3 contratos serán peones de limpieza, 2 peones de la construcción, 2 jardineros, un carpintero y 2 peones de limpieza viaria, siendo uno de estos 10 contratos destinado a una persona con discapacidad. Y se informa también de la celebración del Oktoberfest los días 8 y 9 de octubre, como siempre en su lugar habitual en Algarrobo Costa, en la avenida de la Torre Ladeada, evento al que están invitados todos y todas los vecinos y vecinas del municipio de Algarrobo. Pasamos al punto 7 de ruegos y preguntas. Buenos días. Yo tengo un par de cuestiones. Como estamos viendo, en otros municipios se está empezando a hacer cortes de suministro de agua a la población. Queríamos saber cómo está la situación aquí en Algarrobo y qué tiene previsto hacer el ayuntamiento. Si tiene previsto de tomar alguna medida de ese tipo o algo. Bueno, hasta ahora Algarrobo tiene garantizado el suministro de agua. Es verdad que la situación es crítica, como ocurre en todos los municipios, pero bueno, ahora mismo durante algunos meses el suministro está garantizado. Como te digo, que no quiere decir que la situación no sea crítica. Y bueno, y por parte del Ayuntamiento de Algarrobo se está analizando todos los pozos de los que dispone, que son de titularidad municipal, que tiene el Ayuntamiento de Algarrobo,
y bueno, estamos trabajando en ver el estado de esos pozos, de ver cómo es el agua que tiene y analizar pues para que en el momento en el que tengamos que hacer uso de ellas pues podamos tener esa reserva y bueno, intentar que podamos llegar con garantías hasta el momento en el que esperamos todos que pueda volver a llover y podamos recuperar los acuíferos de nuestro municipio y las fuentes de agua también de la comarca de la Sartía y podamos, porque ahora mismo por suerte bueno, tenemos medianamente garantizado el suministro sin que tengamos que sufrir esos cortes de agua que estamos viendo que están ocurriendo en nuestro municipio. Otra cuestión es, en mayo creo que salió publicado por parte del ayuntamiento lo del plan de estabilización de empleo temporal, ¿no? Y los vecinos llevan ya tiempo preguntándonos que cuándo va a salir y preguntándonos por temarios, por cosas, entonces queremos saber cuándo tenéis previsto, si de que esto vaya a salir. No le contesto yo, sí, uno. Como bien dice, se está procediendo a la estabilización de personal que hay que hacer y justo ayer estábamos ultimando las bases para su publicación junto con la oferta de empleo que tiene que ir publicada ya. Es verdad que hemos estado viendo con sindicatos y viendo con los diferentes entes del ayuntamiento, hemos estado solicitando a la Junta también algunas cosas para no tener que volver en muchos municipios está pasando que están teniendo que volver a publicar, exactamente, a modificar y en breve estará ya, bueno, se publicarán en breve. Se supone que el proceso se tiene que terminar antes de terminar el año. Tiene que estar iniciado. Iniciado por lo menos, vale. Y después un poco un ruego, porque ya varios vecinos nos han trasladado que la cuesta de Las Palmas que conocemos todos, por lo visto han cambiado los límites de velocidad. Y por lo visto también, bueno, todo viene a raíz de los desgraciados accidentes que hubo este verano y que están haciendo, la Guardia Civil está haciendo más controles de tráfico allí de velocidad. Entonces, si el ayuntamiento tiene constancia de algún tipo de cambio de hecho, pues si se avisará a la población, porque es que la han puesto a 40 y es que es muy fácil de que te pase, ¿vale? Entonces solo era decir Cambia desde el instituto hasta... Sí, yo lo he notado por las señalizaciones. Pero esto salió en la Dirección General de Tráfico. Se ha cambiado en los municipios en vez de lo que está, yo creo que lo que se refiere... No, que pero si el nosotros no nos comunica nada. Pero digo que sí, yo creo que es lo que se refiere, que sí. Claro, que nos lo comunican, que nosotros lo debemos publicidad a la Yo sinceramente no me da igual. Yo creo que porque nota las señales nuevas, pero no me da cuenta en que hay cambio el número. Yo me he dado cuenta y es que me he dado cuenta. No, pero yo no me he fijado que hay un cambio el número. Yo he visto que cambia la señal, pero no me he dado cuenta que... Además que la verdad cuando vamos a ir... Sí, el bando, la página que tenga el ayuntamiento para comunicar las cosas, que se comunique, nada más que a modo de información, de que lo tengo ahora en la mano. Muchas gracias. Buenos días. Yo tenía, varios ruegos para Miguel. Miguel, te comentaba, como no sé si lo habrás visto, ¿no? Al lado de la guardería de Algarrobo, donde se pone las ropas de reciclaje, la gente que usa la ropa, pues el otro día, si tú te das cuenta, está toda la ropa tirada en el suelo. No sé si es porque está lleno o porque la gente lo han dejado ahí. Yo te rogaría o te pusiera en contacto con la empresa porque eso, la mala imagen queda tanto al lado de un colegio como al lado de la guardería, ¿vale? Te rogaría de que se quitara lo más pronto que pudiera. Yo me paso y lo veo. Vale. Y luego también rogarte, Miguel, el tema de los contenedores. Me comentan muchos vecinos en calle San Sebastián el tema de los contenedores, la limpieza de los contenedores, que qué es lo que pasa. Y hay contenedores que no tienen tapa, Miguel. Los contenedores se lavaron a la cuestión de un mes o por ahí. Es verdad de que si hay alguno que no tiene tapa, lo desconozco porque no me lo ha trasladado los equipos de recogida de residuos. Porque de hecho hay contenedores allí con tapa. Me imagino que tiene que ser
Pues te comento porque me lo han dicho varios vecinos, ¿vale? Pues te da una vuelta, pues calle Medio y toda la parte de calle San Sebastián y le echa un vistacillo. Muy bien. ¿Vale? Y nada, pues tenía preguntas para el concejal José Luis, el teniente alcalde, pero como no está, pues dejaremos las preguntas para el pleno que viene. Gracias. Bueno, yo estaba a la espera de una respuesta por parte del gobierno, imagino que José Luis dé la respuesta para la cuestión que planteé en el último pleno. No sé si me va a contestar él o... Entiendo que de todas formas yo se lo voy a trasladar, que le recordaré que lo... Alcalde Sarabia. Sí. No tenemos más preguntas. Levantamos la sesión.